Bueno, en la clase anterior veíamos el quinto postulado de Euclides, ¿sí? Que dice que si una secante corta a dos rectas formando a un lado ángulos interiores cuya suma es menor de dos rectos, las dos rectas suficientemente prolongadas se cortan en ese mismo lado, ¿sí? Esto es lo que se veía en esta imagen, ¿sí? Los dos ángulos rectos cuya suma da menor a 180 grados y las rectas, digamos que suficientemente prolongadas, se cortan, ¿sí? Si se observa atentamente los cinco, es evidente que el quinto postulado es de una índole distinta a los cuatro anteriores. Es más complejo y su redacción recuerda más a un teorema que a un axioma. A lo largo de la historia, este postulado generó controversia por esa característica que asimilaba el postulado hacia un teorema y no hacia un postulado en sí. Recordemos que el postulado no requiere demostración, ¿sí? Postulado o axioma son sinónimos. Este camino llevó a los matemáticos a abrirse paso hacia la formulación de lo que se conoció más adelante como geometrías no euclidianas. Ejemplo de eso son las geometrías elíptica, hiperbólica y fractal, entre otras, ¿sí? Tienen el enlace al pie para ir a leer y profundizar. Bueno, ahora veamos un poquito lo que nos toca hoy, que son las geometrías no euclidianas. Se basa en la obra de Euclides, quien escribiera los libros titulados Los Elementos. Ya vimos en clases anteriores, digamos, cómo se conformaban estos libros, en los cuales se estableció las bases de la geometría convencional o la que se consideraba convencional hasta que a principios del siglo XIX, Gauss, Lobachevsky y Janos Paul, por ejemplo, ya consideraron la posibilidad de una geometría sin el quinto postulado, descubriendo la geometría hiperbólica. Esta fue la primera geometría no euclídea en aparecer históricamente, y Gauss consideró seriamente la posibilidad de que fuera la geometría del espacio en el que vivimos, planteando así la cuestión de la estructura geométrica del universo que conduciría a la teoría de la relatividad general de Einstein. Gauss incluso llegó a presentir que la geometría hiperbólica era preferible porque en ella hay unidades de longitud natural. Bueno, ahí vamos a hacer una pequeña comparación de los postulados en cada una de las geometrías. Por ejemplo, ¿qué pasa con la geometría euclidiana y la elíptica? ¿Sí? Los postulados 1 a 4, ¿sí?, van a coincidir. Solamente van a disentir en el quinto postulado, que en la geometría euclídea dice que por un punto P exterior a una recta dada R pasa una y solo una recta T paralela a R. ¿Sí? Esto lo veníamos conversando ya. Y en cambio, en la geometría elíptica, este quinto postulado se cambia por el siguiente. Por un punto P exterior a una recta dada R, no pasa ninguna paralela a la recta R. Como ejercicio, tomen un elemento esférico, puede ser una fruta o puede ser algún elemento de la casa, digamos, que tenga forma esférica, ¿sí? E imagínense trazarles rectas alrededor, ¿sí? Uno tendría que seguir, digamos, la circunferencia o la elipse que forme este objeto y se va a dar cuenta que no hay ninguna recta que pueda ser paralela a otra porque todas se van a cortar en los polos de este elemento esférico, ¿sí? Y traten de hacerlo en sus casas, digamos, como para hacerlo a modo de ejercitación. En la geometría elíptica, ¿sí?, las características principales son que constituye la geometría desarrollada sobre una esfera del espacio. Tiene curvatura positiva, es decir, la suma de los ángulos interiores de un triángulo
inscrito en una base elíptica será mayor a 180 grados. ¿Sí? También lo pueden cotejar, digamos, tratando de dibujar un triángulo arriba de un elemento de forma similar a la esférica. Los triángulos son rectas conformadas por las circunferencias máximas. ¿Ah? Todos los círculos son máximos. ¿Sí? Y las líneas geodésicas, que son estos círculos máximos, tienen un papel similar a las líneas rectas de la geometría euclídea. Bueno, estas son las características principales de la geometría elíptica. Aplicaciones de la geometría elíptica o esférica. Las propiedades del triángulo, la suma de los ángulos interiores da mayor a 180 grados. La sumatoria de los ángulos menos 2pi nos va a determinar el área del triángulo en radianes, ¿sí? Y la superficie de la esfera constituye un ejemplo de geometría elíptica bidimensional. Ahí tienen en la imagen cómo es la suma de los ángulos interiores de un triángulo circunscrito en una esfera. ¿Sí? En el plano vemos, digamos, que la suma puede dar igual a 180 grados. Lo que no ocurre, digamos, sobre la esfera, porque la suma va a dar claramente mayor a 180 grados. Ahora vamos a comparar la geometría euclidiana con la hiperbólica. Lo mismo otra vez, axiomas 1 a 4 coinciden, ¿sí? Y la diferencia se vuelve a dar en el quinto postulado, donde para la geometría hiperbólica, por un punto P exterior a una recta dada R, pasan dos o más rectas T que son paralelas a R. ¿Sí? Esto, si uno utiliza hoy en día, digamos, es más complejo de buscar un elemento en la casa, digamos, que tenga forma hiperbólica. La superficie hiperbólica se asemeja a la silla de montar que se utilizan para montar a caballo. ¿Sí? Y ahí podemos ver, digamos, que por un punto podrían pasar más de una recta paralela a una recta dada, digamos, a cierta distancia. Dentro de las características de la geometría hiperbólica, ¿sí? Bueno, esta se distingue por no cumplir quinto postulado de Euclides, claramente. ¿Sí? En este caso, su curvatura va a ser negativa, es decir, que la suma de los ángulos interiores de un triángulo va a ser menor a 180 grados. ¿Sí? Fue teorizada inicialmente por Immanuel Kant y luego fue formalizada por Gauss, Lobachevsky, Bolyai y Schweikart. Posiblemente Gauss fue el primero en considerar la posibilidad de que la geometría del universo no fuera la euclídea, sino la hiperbólica. Acá tenemos algunas aplicaciones, ¿sí?, de la geometría hiperbólica. Tenemos la recta hiperbólica. Hay ciertos grupos de transformaciones que se pueden buscar en diferentes libros. ¿Sí? La polaridad es una característica de la geometría elíptica, ¿sí? Ya que, o sea, el hecho de que las rectas, por ejemplo, no se corten, las paralelas, digamos, o sea, que no exista paralela, ¿sí?, se da por justamente la característica de polaridad que tiene la geometría elíptica. ¿Sí? Y luego tenemos un enunciado de Lorentz, ¿sí?, que define al plano hiperbólico, ¿sí?, como según esta ecuación, ¿sí?, en donde para la geometría euclídea el término en z sería positivo, en este caso es negativo. Bueno, seguimos con las aplicaciones de la geometría hiperbólica. Las propiedades del triángulo, ¿sí? En las propiedades del triángulo, la suma de los ángulos interiores da menor a 180 grados. ¿Ah?
2pi menos la suma de los ángulos interiores, ¿sí?, daría por resultado el área del triángulo en radianes. Las propiedades del éter. El marco de referencia euclidiano era insuficiente. Einstein rompe el paradigma euclidiano y define el espacio-tiempo, y la geometría hiperbólica fue fundamental para definir una mejor aproximación en el estudio del universo. La geometría hiperbólica se conoce como la geometría del espacio-tiempo, y las hipérbolas formadas por un sistema espacio-tiempo son la equivalencia de la circunferencia en el espacio euclidiano. ¿Sí? Acá tienen enlaces para ir a revisar esta información. ¿Sí? Y entre otras cosas, la geometría hiperbólica permite graficar el mapa del espacio-tiempo. Tienen los enlaces para ir a revisar la documentación. Acá hay imágenes que pueden ayudarnos a visualizar cómo se dan el caso de los triángulos en la superficie hiperbólica. ¿Sí? Las rectas paralelas presentan una curvatura de sentido opuesto, como se ve acá en la imagen. ¿Sí? Por eso se puede asumir, digamos, que por un punto distanciado de una recta pueden pasar más de una recta paralela. Basta cambiar la curvatura de la recta, digamos, y la misma seguirá pasando por el mismo punto. La geometría proyectiva, ¿sí?, otra de las geometrías no euclidianas, se define como rama de la matemática que estudia las propiedades de incidencia de las figuras geométricas, pero abstrayéndose totalmente del concepto de medida. A menudo se usa esta palabra para hablar de la teoría de la proyección llamada geometría descriptiva. La geometría proyectiva parte de dos principios. Dos puntos definen una recta. Todo par de rectas se cortan en un punto. Cuando son dos rectas paralelas, se dice que se cortan en un punto del infinito llamado impropio. La geometría proyectiva tuvo sus ideas en los matemáticos griegos, pero los orígenes de esta, ¿sí?, o el surgimiento, digamos, característico o principal se da en las pinturas del Renacimiento. Los pintores renacentistas fueron los que le dieron fundamento a esta rama en el siglo XV, como Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio, Alberto Durero y otros más. Ellos lograron plasmar en lienzos planos los objetos y las figuras tridimensionales. La esencia de la representación tridimensional se basaba en el principio de proyección y sección. Lo que se ve en la escena depende de la posición del observador. Imaginaron que la tela era una pantalla de cristal interpuesta entre la escena y el ojo. Para ello dedujeron teoremas que forman parte de la geometría euclidia. Esos teoremas los pueden encontrar en estos enlaces, ¿sí?, en donde podemos ir a ver diferentes aplicaciones de la geometría proyectiva. Pero básicamente es un observador, un plano de impresión, ¿sí?, y un objeto observado. ¿Sí? En eso se basa el uso o la aplicación de esta geometría. Bueno, acá hay ejemplos de geometría proyectiva. Fíjense cómo se puede lograr una visualización tridimensional, ¿sí?, utilizando la geometría descriptiva o proyectiva. Bueno, y acá tenemos algunos ejercicios propuestos, digamos, para ampliar la didáctica, ¿sí?